Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Juan Cuatrecasas, es español, es vocero de una organización que se llama Infancia Robada. Es uno de los protagonistas del documental Examen de Conciencia, que lo pueden ver en Netflix, y para mí es un honor y un privilegio tenerlo aquí en el programa. Juan, bienvenido. Pues muchas gracias y también para mí es un honor poder estar en tu espacio. Para introducir al público peruano sobre quién eres tú, qué haces, ¿cómo así has llegado a convertirte en uno de los o de las caras más visibles de la lucha contra la pederastia clerical en España? Bueno, yo tengo dos hijos. El mayor, Juan, se llama como yo, sufrió abusos sexuales por parte de un numerario profesor del Colegio de Aztelueta en Vizcaya. Del Opus Dei. Del Opus Dei. Y bueno, él contó gran parte de lo que le habían hecho en mayo del 2011. Esto ocurrió en los cursos 2008, 2009, 2009, 2010. Él contó en mayo de 2011 que había sido víctima de acoso escolar y de abusos sexuales. Acoso escolar por parte de iguales, es decir, de alumnos, y de abusos sexuales por parte de un numerario del Opus Dei que era su profesor de religión. A partir de ahí, bueno, pues se inicia un capítulo que es terrible para cualquier familia que pase por ello, porque, bueno, entre otras cosas, te tienes que hacer cargo de una situación que no esperas, que piensas que a ti no te va a ocurrir nunca, como suele pasar siempre en este tipo de historias donde hay un trauma, donde hay un estrés postraumático fruto de un delito. Y tanto mi mujer como yo, pues tenemos que estar muy pendientes de Juan, porque Juan cae en un agujero muy profundo a todos los niveles, físico, emocional. Llegamos a verle tumbado o en posición fetal detrás de un sofá, se niega a acudir al centro. Claro, en un principio nosotros no entendemos por qué ese cambio tan brusco en un niño, hasta que él en mayo de 2011 primero nos cuenta que sufre amenazas a través de las redes sociales y muy poco después que ha sido víctima de abusos sexuales por parte de este profesor y de acoso escolar por parte de alumnos. Una precisión, Juan. ¿Él te lo cuenta por propia iniciativa o ustedes No. notan algo y son ustedes los que lo encaran, le preguntan? Sí, nosotros llegamos a presenciar como, aparte de falta de sueño, dolores de cabeza, situaciones de ansiedad, pues el chaval llega incluso a encerrarse en el baño para no ir al colegio cuando llega la hora de ir al colegio. Entonces, un día que yo empujo la puerta y, bueno, pues como soy mayor que él, consigo vencer el espacio, Juan me lo encuentro detrás de la puerta, totalmente hundido, sentado, llorando, y claro, entonces ya dices, bueno, aquí esto no es una situación de, ¿qué vas a decir?, de pubertad o de rebeldía, o sea, aquí pasa algo más. Ves que hay un terror a ir al colegio, con lo cual tanto mi mujer y yo pues nos damos cuenta de que ocurre algo más grave. Tampoco en ese momento llegas a pensar qué es lo que pasa, pero ves algo más grave. Y es mi mujer la que, bueno, hablando con él y, bueno, pues él sí que se lo cuenta a mi mujer, le cuenta cómo
bueno, pues el profesor le encierra en su despacho, cómo le somete a todo tipo de vejaciones, incluyendo, bueno, pues que le sienta en sus rodillas delante del ordenador y le enseña mujeres desnudas, cómo él en un momento nota, cuando está sentado encima de él, pues que el profesor, bueno, pues tiene digamos, una erección y bueno, nosotros lo primero que hacemos, lejos de ir a una comisaría de policía o a un juzgado, vamos al colegio. Claro. El colegio en un principio nos da mucho tiempo, es decir, no nos recibe en el momento, nos recibe al de 2 semanas y no nos recibe el director de ese momento, en ese momento del colegio, nos recibe el subdirector, Imanol Goyarrola, que había sido además preceptor de Juan y le conocía. El preceptor Entonces, es como una especie de tutor, de enlace sí, entre el colegio y las familias. eso es, y es más que tutor, digamos. Ya, ok. Lleva tanto el plano académico como lo que ellos llaman plano espiritual. Ya. Entonces, este hombre nos recibe en el chalet del colegio. El colegio tiene un chalet muy legendario, en donde, bueno, hay un oratorio, en fin, es, digamos, el punto inicial de ese colegio a lo largo del tiempo. Y ahí, bueno, diciéndole lo que Juan había relatado, lejos de negarlo, ante nuestra sorpresa, se lleva las manos a la cabeza, se pone rojo y nos dice, si esto es cierto, pobre Juan, hay que hacer algo. Bueno, pues nosotros ante esa receptividad confiamos, porque además nos conocíamos y tal. Bueno, al de poco tiempo él dice que va a investigar y al de poco tiempo nos llama por teléfono, primero a mí y después a mi mujer, porque además yo quería que el relato fuera, como no estábamos juntos mi mujer y yo estaba trabajando, mi mujer estaba en casa, queríamos que el relato fuera para los dos, para que los dos escucháramos lo mismo. Y en ese relato él, lejos de negar todo, dice que ha hablado con el profesor y que el profesor no ha negado los hechos. Eso sí, dándole una pincelada, un barniz, cuanto menos grotesco y delirante, porque, por ejemplo, cuando mi hijo cuenta que le manda a quitarse la camisa, el profesor, por lo que nos dice Imanol Goyarrola, dice que es porque hacía mucho calor. Cuando dice que cerraba las persianas, dice que es porque entraban rayos de sol y les molestaba. Cuando dice que le sentaba y le enseñaba fotos de mujeres ligeras de ropa, desnudas, dice que sí, pero que no es del todo cierto, que lo que le enseñaba eran fotos de la actriz de Harry Potter. Harry Potter era para él, este profesor, como una especie de ídolo. Fotos de la actriz de Harry Potter a lo largo de los años para que el niño viera la evolución sexual de una mujer. Claro, te puedes imaginar que nosotros alucinamos porque yo siempre, además se lo dije, yo tenía una madre que había estudiado en las teresianas, un padre que había estudiado en los jesuitas y a mí me dieron una educación sexual bueno, lógica. Lo que nunca me hicieron es enseñarme fotos de Marilyn Monroe para enseñarme la evolución sexual de una mujer, cosa más ridícula. No, bueno, pues según ellos eso era lo normal. Es más, cuando al de Díaz, a un tiempo fuimos a ver al chalet del colegio con el entonces director Iñaki Cires y con el subdirector Imanol Goyarrola, cuando nos dijeron esto, bueno, pues yo les pregunté, ¿y esto lo veis normal? Y me dijo Iñaki Cires que sí, que era muy normal. Digo, bueno, pues será para vosotros. Yeah. Bueno, en esa reunión, además, mi mujer les dijo, bueno, ¿qué vais a hacer con él? Y nos dijeron que, bueno, que le iban a poner en manos de un sacerdote y que lo iban a mandar a estudiar inglés a nosotros que nos dijeron en Inglaterra. No nos dijeron, como luego intentaron aparentar, que lo habían mandado a Australia. Pero lo curioso es que nos dijeron, cuando ya nos íbamos, que le dijéramos a Juan que no fuera diciendo por ahí que el profesor se había ido del colegio por su culpa. Ante lo cual, bueno, mi mujer explotó. ¿Cómo culpa? Y no, bueno, es que nos hemos explicado mal y tal y cual. Un desastre. O sea, yo diría que la gestión
de un caso de pederastia en este colegio del Opus por parte de la dirección del colegio y de su consejo de administración y del AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, fue grotesca, negligente, no tuvo ni un solo instante de lucidez porque no supieran hacerlo. Es decir, yo les pedí en la primera reunión que salvaguardaran la identidad de mi hijo por ser víctima y porque además, no porque lo pidiera yo, así lo mandaban los protocolos de actuación del gobierno vasco, de la educación del gobierno vasco. Lo primero que poner el nombre de mi hijo en todos los colegios. O sea, se enteró todo el mundo desde el minuto 1 de lo que mi hijo estaba denunciando. Y aparte de ello, también les pedí, que fue lo único que cumplieron, que yo no quería ver a ese individuo. Le dije, yo soy una persona muy pacífica, me gusta el poder de la palabra más que el del puño, pero claro, después de todo esto entenderás que no sé si voy a ser capaz de contenerme si veo a este individuo. Eso sí que lo cumplieron. La gestión fue patética. Te estoy hablando que en septiembre, y como vimos que lo que estaban haciendo poco más o menos era que pasar el tiempo para ver si nos cansábamos o si esto prescribía, bueno, pues en septiembre nos fuimos, mi mujer y yo, a la educación del gobierno vasco. Nos recibió una inspectora que estaba de guardia. Todo esto en el año 2011, perdón. Sí, 2011, sí. Como, bueno, nos atendió una tarde una inspectora que estaba de guardia, pero nos dijo que tomó nota de todo y nos dijo que fuésemos al día siguiente por la mañana, que estaría el inspector, digamos, del colegio. Fuimos y nos recibió un inspector de educación del vasco. Nosotros le contamos todo. Él, bueno, así a simple vista creo que nos creyó. Es más, su punto de vista sobre los colegios del Opus, aunque en petit comité, era bastante malo. Dijo que iba a citar al entonces director Imanol Iñaki a declarar, a ver lo que él podía decir. Y bueno, la declaración que luego nos llegó de Iñaki Cires fue un poco más o menos que negarlo todo, que dar, digamos, poner una especie de muro de contención para que pasara el tiempo una vez más. Y dijo que además que ellos no tenían ninguna obligación de ir a declarar nada porque eran un colegio concertado, no eran un colegio de perfil público, que también esto es algo que nos dijo el inspector, que ellos no podían obligar como gobierno vasco a este colegio, al no ser público, no tenían capacidad de obligación, de obligar, sino que solamente era recomendar. Cuestión que yo luego me he enterado, porque al menos en otras comunidades autónomas no sospechosas ideológicamente no ocurre así. Es decir, en Madrid mismo, tanto los públicos como los concertados y como los privados tienen obligación de cumplir, reciban dinero público o no, lo que les dice la Inspección de Educación. Ahí, bueno, este señor que luego además en el juicio de la Audiencia Provincial de Vizcaya se comportó de una forma lamentable, Imanol Tazón, inspector del gobierno vasco, porque se puso del lado del colegio de repente, cuando él mismo en el informe había hablado, entre otras cosas, de que todo el capítulo de acoso escolar de mi hijo se debía a una especie de, bueno, lo que suele pasar cuando hay supuestos de abusos sexuales. El pederasta, el depredador, lo que hace es poner a la víctima en contra de su entorno. Bueno, esto es lo que supuestamente hizo José María Martínez Sanz, que es el depredador. Sí, el profesor, lo que hizo fue, el numerario. El numerario, lo que hizo fue poner a todo el colegio, a todos los compañeros, en contra de mi hijo, porque lo sacaba de clase en horario intempestivo, le mantenía fuera de clase en horario lectivo 1 y 2 horas, de una forma regular y sostenida en el tiempo, sin comunicarlo
a la dirección del centro, que esto también sale en el juicio. Cualquier profesor tiene la obligación, si saca a un niño por motivos X de clase de nivel electivo, de comunicarlo a la dirección del centro. Más que nada porque hay un orden, es decir, un profesor no puede, sea preceptor o sea lo que sea, eliminar horas lectivas de un alumno sin permiso de la dirección y de los padres. En este caso no ocurría así, es decir, él le sacaba, habiendo testigos, obviamente, porque yo tampoco me puedo creer, como han dicho por ahí, que es que nadie lo vio. Obviamente en un colegio, cuando un alumno lo sacas de clase constantemente, y parte de los alumnos sí que en el juicio así lo declararon, que eran conscientes de que a Juan le sacaban de clase, bueno, el profesor dijo que era porque le hacía falta apoyo lectivo, que por eso le sacaba. Él no lo comunicó a la dirección del centro. Es más, mi hijo tenía, y bueno, a día de hoy vuelvo a decir, tiene unas notas brillantes, porque siempre ha sido muy buen estudiante. También en el colegio de la Cerueta tenía las notas buenas, muy buenas, y yo no creo que a mi hijo le hiciera falta ningún apoyo lectivo. Habría niños que igual, habría niños por encima de mi hijo y muchos niños también por debajo. Entonces, este no eligió a mi hijo para sacarle de clase porque le hacía falta apoyo lectivo. Lo sacaba de clase para cometer contra él el triste delito de la pederastia. ¿Cuánto dura este proceso en el cual tú acudes al colegio pensando que el colegio del Opus va a hacer algo? No, muy poco, porque es que nosotros fuimos, la primera vez que fuimos al colegio, creo que fue junio de 2011, como vimos que pasaban, bueno, hay un mes de agosto, que obviamente hay vacaciones habitualmente y tal, pero como vimos que no obteníamos ninguna respuesta satisfactoria, más que un silencio y por parte de los alumnos incluso algún ataque, porque yo sufrí estando en una cierta ocasión mi hijo y yo solos en casa, vi que mi hijo cogía el teléfono, que se quedaba blanco y se lo cogí y era un compañero suyo de clase, luego se puso otro, el primero para amenazarnos, es decir, para decir que éramos uno y que ellos eran muchos y que tuviéramos poco más o menos cuidado, un chaval con lo que hacíamos. Yo no creo que ese fuese el niño golfete que te lo dice de motu propio, sino que probablemente estaba leccionado porque, por la dirección del colegio, para que nos dijera eso. Entonces, cuando vimos después del verano que lejos de hacer algo y de darnos largas, había una pasividad absoluta, porque intentaban por todos los medios ganar tiempo para que esto prescribiera, ellos lo negarán, pero es evidente, decidimos ir a Educación del Obrero Vasco, o sea que pasaron junio, julio, agosto y septiembre, yo creo que la primera quincena fue cuando fuimos a Inspección de Educación. Ya que es una instancia del Estado o de la comunidad autónoma sobre los centros educativos. Correcto. Pero no es todavía una instancia judicial. No, nosotros cuando, mi hijo estuvo también con el inspector de educación y en un momento dado el inspector de educación nos dijo que, primero, que esperásemos a denunciar al adulto porque entendía que lo correcto era empezar con sus compañeros, es decir, con el acoso escolar, porque además, y ahí sí que le veo cierta lógica, es decir, esperar el relato de los compañeros para ver qué decían nos podía dar incluso mayor peso en la denuncia, ¿no? Nosotros seguimos las directrices que nos mandaron. No hay un manual. Nosotros estamos ahora empezando a escribir un manual. Y cuando digo nosotros, digo las víctimas de La Bañeza, digo Miguel Hurtado, víctima de Montserrat, los maristas. Todos los que aparecen en el documental Examen de Conciencia. Y más gente que hemos ido conociendo. Sí que estamos empezando a escribir un manual y lo tenemos muy desarrollado. Pero en aquel momento no había nada. Es decir, los protocolos de actuación del gobierno vasco, que fue una comunidad pionera en esto, eran muy breves. Es decir, no aportaban todo el caldo de cultivo que hemos ido almacenando durante años.
Y aprendiendo, además. Entonces, sí, sí. Entonces, para nosotros era algo nuevo, creo que para las autoridades también era algo nuevo, sin desarrollar, y nosotros seguimos un poco las instrucciones que se nos daban. Sí que nos dijo que fuéramos a Fiscalía de Menores, cosa que hicimos. Estuvimos reunidos con la fiscal de menores, Ana Laura, no me acuerdo el apellido, eh, Juan, que eso es algo que creo que uno de los capítulos más duros que ha tenido él, su declaración en Fiscalía de Menores, y fíjate que su declaración ahí, aparte de decir obviamente que había sufrido abusos sexuales, era más dirigida a sus compañeros, porque ahí se trataba el tema de menores, no el tema del adulto propiamente. Bueno, pues salió después de la declaración destrozado, tuvimos que llevarle textualmente a hombros casi a casa. Y bueno, ahí se nos dijo que se nos llegó a decir que toda la parte, digamos, informática, es decir, las amenazas que había sufrido Juan por parte de anónimos y de algún compañero, bueno, pues que plazo de vigencia se lo consultó la fiscal de menores al jefe de delitos informáticos de la Ertzaintza, era de 30 años. Sin embargo, con el tiempo vimos que nos lo dijo la que era nuestra abogada en aquel momento, que no lo habían sacado, solamente sacaron dos chicos que no eran del Opus. También casualidad, ¿no? Del resto, no, porque la abogada textualmente nos dijo que si llega a ser un delito de terrorismo islámico, lo hubiesen investigado, pero que al ser un tema de acoso escolar, que ni se molestaba. Tal cual. Entonces, bueno, pues fue el paso por Fiscalía de Menores fue lamentable. Yo creo que es de las instancias de las que nos podemos sentir menos satisfechos, porque incluso Juan estuvo bajo la tutela, digamos, no es la palabra, pero de un psicólogo, una psicóloga, que la primera sesión que estuvo con él un cuarto de hora porque tenía mucha prisa, que tenía que atender no sé qué, y la segunda vez nos notificaron mal la cita y encima luego hicieron ver que era culpa nuestra, porque no habíamos ido. O sea, entonces fue lamentable. Y esto terminó con otro hecho más lamentable, que es que se empeñaron en una conciliación entre Juan y alguno de sus compañeros, en la que Juan tenía que dar el paso previo de aceptar su perdón sin que ellos le hubiesen pedido perdón. Es decir, la casa al revés. O sea, yo normalmente cuando voy a perdonar a alguien, viene, me pide perdón y yo si quiero le perdono o no. No, claro. En este caso, pretendían montarlo al revés. Es decir, Juan debía perdonar un perdón que no existía. O sea, que ellos no habían pedido. Entonces yo se lo dije al psicólogo, le dije, bien, a mí me parece muy bien mediación, me parece muy bien tal, pero esto se hace al revés. Y me dijo que es que era la forma habitual que ellos hacían estas cosas. Entonces yo le dije, mire, yo, si dependiera de mí, sé cuál sería mi respuesta. Pregúntenle a mi hijo. Y yo, sin haber hablado con mi hijo dijo que ni hablar. Que si él tenía que perdonar, le tenían que pedir perdón. Obvio. Bueno, fue un capítulo delirante dentro del apartado de Aztebueta. Es más, cuando luego nos enteramos que en la documentación, donde venía la denuncia, donde venían las intervenciones de los alumnos, tal, de repente hubo uno, o no sé si dos, que desaparecieron de la hoja. De repente desaparecieron. Casualmente, cuando he dicho que había dos que sí fueron condenados a trabajos, bueno, a trabajos sociales, claro. Y más, a menores, obviamente, los dos que desaparecieron sí eran de familias de locos. Entonces, esto... Digamos, toda la parte, digamos, de trato con el colegio, un desastre por donde se le mire, sí. y uno sale muy maltratado, porque, sí, claro, o sea, no es que estás enfrentando
un problema administrativo. Estás enfrentando el Total, caso de un chico total. que fue abusado sexualmente por un profesor numerario del colegio en el cual tú has confiado, un colegio del Opus Dei. Ahora, Nosotros sí, siempre hemos pedido, además te diría que desde el minuto 1 yo mandé un burofax al colegio en donde les pedía, primero, un reconocimiento, claro. petición expresa y pública de perdón y reparación. Eran las tres cosas y además cuando hablaba de reparación, creo que recordar que añadía el calificativo moral. Es decir, yo en ningún caso hablaba ahí de reparación económica. Hablaba de reconocimiento, petición de perdón y reparación moral de la víctima. Ellos ese fax, lejos de contestarlo, me dijeron que habían decidido que fuéramos para reunirnos con las familias un día y acoger a Juan. Y dije, yo no tengo que reunirme con ninguna familia. Exacto. O sea, vosotros como colegio tenéis una responsabilidad. No echéis el gato muerto a las familias. Las familias, o sea, algunas se habrán comportado, la mayoría, mal. Alguna se ha comportado de una forma, cuanto menos vamos a decir, decente, la minoría, pero el resto de las familias se comportó de una forma patética. O sea, lejos de apoyar a Juan como de una forma cínica, hipócrita e insustancial, decían, lo que hicieron es machacar más a la víctima. Hay un programa de TV en donde salgo yo, porque yo no salí públicamente hasta que mi hijo cumplió los 18 años, por respeto a él, por ser menor de edad. Hay un programa en donde sale la presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio diciendo, entre otras cosas, que es que este tema ya estaba siendo muy reiterativo y que cuando su hijo el pequeño se levantaba de la cama por las mañanas se tenía que encontrar con el periódico, cuando un niño pequeño, sí, no sé si lee el periódico, pero bueno, con la noticia de que en Gaztelueta se estaban cometiendo delitos de pederastia y que a él, al pobre niño, se le causaba un trauma. Y yo decía, madre de Dios, o sea, ¿pero de qué me estás hablando? Buena mujer. O sea, si la víctima es mi hijo, no claro, tu hijo porque lea una noticia del periódico. Es que hay que ser retorcida, mala persona y miserable para cuando sabes que en este colegio ha habido un delito de pederastia, encima desviar la atención diciendo que un niño lee una noticia del periódico sufre un trauma. Es que mi hijo, ya me hubiese gustado a mí que mi hijo hubiese sufrido un trauma por leer una noticia del periódico. Porque cero empatía y los argumentos más delirantes total, que uno siempre han sido. El colegio de Gaztelueta siempre ha mostrado, como decía Ocariz el otro día, la verdad esa judicial, pues su verdad, pero la verdad oculta, la de las avestruces cuando meten la cabeza bajo la tierra, que es el colegio de Gaztelueta, es lo que mejor define el colegio de Gaztelueta en su dirección, es negar en público y aceptar en privado. ¿Qué es lo que hicieron con nosotros? Imanol Goyarrola, que era el director, en aquel momento su director, si se repasa la hemeroteca y se ven sus declaraciones en todo ese tiempo, se le pillan varias mentiras. Primero, cuando dijo que es que mi hijo al principio solamente había denunciado acoso escolar. Y eso es falso. Y se ha demostrado que no es así. Porque, de hecho, hay una grabación en donde Imanol Goyarrola reconoce que lo que está diciendo en público es mentira. Él sabe positivamente, y esa grabación lo acredita, que nosotros denunciamos desde el minuto 1 acoso escolar y abusos sexuales. Con lo cual, el Opus, que tanto presume de principios, virtudes, de cumplir los mandamientos, son unos mentirosos y unos canallas, porque lo que están haciendo a día de hoy todavía con mi hijo es, yo lo he definido así, no tengo ningún problema, es un acto de terrorismo. Entendiendo el terrorismo no como poner bombas o pegar tiros. El seguir sembrando el terror en una víctima de abusos sexuales es terrorismo. Les guste o no les guste. Y desde luego, tanto mi mujer como yo estamos dispuestos a seguir con este tema hasta donde haga falta. Y no es una amenaza, es justicia, es verdad y es reconocimiento. Y es cerrar un círculo que ellos abrieron y que han sido incapaces de cerrar por orgullo, por prepotencia y por una falta de
De de humanidad, cristianismo, de humanidad humanidad, absoluta. humanidad básica. Si esto se estuviese haciendo contra una mujer maltratada, una mujer víctima de violencia, machista, estoy seguro que la sociedad hubiese reaccionado ya. Porque estamos hablando de que un violador o un marido maltratador y violador machaca a una pobre mujer y todavía con una sentencia en firme sale públicamente diciendo que su mujer está loca. No sé lo que pasaría, pero esto está ocurriendo en España en estos momentos. A varias víctimas de abusos sexuales se les está negando la realidad, con sentencias firmes. Y todavía esta gente que tanto presume y tanto saca fotos en iglesia rezando, no son cristianos. El mensaje de Cristo no tiene absolutamente nada que ver con lo que predica el Opus Dei. Porque el Opus Dei es... Con todo esto, sí, dale. Cierra la frase del Opus Sí, Dei. no, simplemente eso. Que me falta, que les faltan muchos principios y que tienen un problema. Y el problema que tienen es de orgullo y sobre todo de que su religión, la suya, y su Dios, el suyo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que predicaba Jesucristo. ¿Tú sigues siendo católico a pesar de todo esto que ha vivido tu familia? Yo soy cristiano. Me gusta más el término cristiano que católico. Más o menos por la relación que tiene el concepto católico en este país, en España, y por el concepto que tiene, por el significado que tiene el concepto cristiano. Me considero cristiano. Una precisión adicional. Este colegio, el Gaztelueta, que está en Vizcaya, tengo entendido, en el País Vasco. Sí, sí. Es un colegio formalmente del Opus Dei. Te pregunto Sí. esto porque la vez pasada conversé con un sacerdote del Opus Dei, abordé con él tu caso y el caso de tu hijo Juan, y él me decía, ojo, ese es un colegio del Opus Dei, habría que ver porque a veces el Opus Dei gestiona colegios que no son necesariamente No. Al revés. de propiedad de la obra, ¿no? El sacerdote con el que se ha hablado tiene un punto de ignorancia respecto a lo que es Gaztelueta. Gaztelueta no es un colegio de fomento, como pueden ser en Vizcaya también Munave o Ayalde, que son colegios que efectivamente gestionan el Opus Dei dentro de una agrupación de colegios. Este es un colegio buque insignia del Opus Dei, como puede ser Retamar, pero en Madrid. Son colegios Emblemáticos puros, del Opus Dei. Emblemáticos. De hecho, este colegio, su fecha de fundación, creo que es hacia 1950. Fue un colegio, ya digo, sigue el primero en el País Vasco y de los primeros en España. Es un colegio que es puro y duro de la obra del Opus Dei. Entonces, no es un colegio como puede haber otros que gestionan el Opus Dei y se llaman de fomento. Este es del Opus Dei puro y duro. Ahora, entre ayer y antes de ayer, volví a ver el documental Examen de Conciencia de Netflix. Por alguna razón, en esta oportunidad, si ya la primera vez que lo vi me conmocionó internamente, esta segunda vez me golpeó más, ¿no? Quizás porque, claro, ya conocía a algunos de los personajes. A ti te conocí en Roma junto a tu hijo Juan. Recuerdo, hasta nos retratamos con una foto de la Icurriña, ¿no? De la bandera vasca. A Miguel Hurtado, que ha publicado un extraordinario libro llamado El Manual del Silencio. Al periodista del periódico de Cataluña, a Guillem Sánchez. Entonces, como que sentí más fuerte, de una manera más impactante el documental, sobre todo sabiendo que te iba a entrevistar, escucharte ahí nuevamente y ver la lucha que has venido librando en todos estos años es realmente admirable. Por algo te dicen algunos medios el padre Coraje, porque lo que tú estás haciendo es algo que pocas veces se ve, ¿no? O sea, yo conocí a tu hijo Juan, que me pareció un súper chico, noble, muy bueno, pero a la vez se le notaba golpeado. Sí. Pero me encantó a la vez
ver que tú eras su voz, que él te tenía una admiración y respeto, porque tú encarnabas perfectamente lo que a él le gustaría expresar, solamente que él, digamos, no está en las condiciones o le faltan todavía recursos para hacerlo, probablemente lo haga mucho más adelante, tiene todo el tiempo del mundo, cada quien tiene sus tiempos en estas historias. A lo que iba es que el documental termina con una sentencia de 11 años para el profesor numerario del Opus Dei por el crimen cometido contra tu hijo Juan. Eso yo lo he visto luego que se ha reducido a una pena paupérrima de 2 años, obviamente sin prisión, ¿no? Prisión condicional, o sea, no hay prisión. Hay una imagen impactante que yo había olvidado y es la salida de este profesor con un gorro tapándose la cara y escurriéndose de una cámara que lo estaba persiguiendo. ¿Qué ha pasado con este profesor numerario? ¿Ha sido sancionado? O sea, ya hay una sentencia en firme. Antes de preguntarte por la reacción del Opus, que es miserable, mezquina y asquerosa, ¿no? Sobre eso vamos luego, pero yo quiero saber qué coño pasó con ese puñetero profesor numerario del Opus Dei. Sí, bueno, yo primero, el primer capítulo que has hablado, sí, la verdad es que Juan en Roma aún pues era, bueno, pues digamos que una persona hundida, ¿no? Que se ha ido recuperando progresivamente, que obviamente tiene el retraso de esos años que ha estado enclaustrado. Si en plena juventud a un chico o una chica los enclaustras, pues pierden sociabilidad, pierden confianza en los demás, y esto es, digamos, lo que todavía a día de hoy le queda a Juan. También debo decir que yo estuve ahí en Roma, que yo he sido la voz de esta familia, bueno, pues porque me tocó serlo sin más, pero que también su madre ha tenido una importancia, digamos, entre bambalinas, pero que ella también ha hecho un trabajo crucial. Muy, muy serio, y además con, bueno, no lo digo sin más, sino que es tal cual, ¿eh? Nos hemos compaginado, ella y yo, para ser el bastón de Juan. Respecto a lo de la sentencia... Que es un privilegio, no sé cuál es la palabra exacta, lo mejor que le puede haber pasado a Juan es tener los padres que tiene, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo no soy quien para decirlo, pero obviamente... No, yo te lo digo desde afuera porque, digamos, eso es lo que yo percibo, lo que he visto y lo que vi personalmente aquella vez en Roma en febrero del 2019. Sí, no fue una cosa premeditada, simplemente consideramos de una forma instintiva que cuando un padre y una madre traen un hijo al mundo o una hija es para defenderle y estar con él, tanto en los buenos momentos como en los malos. Probablemente no sea un criterio por miedo o por miedo a perder el espacio de confort que tengan todos, pero en nuestro caso reaccionamos en unión para sacar adelante a Juan de la forma que fuera, porque Juan, ya, como tú bien dijiste, tuvo varios intentos de suicidio y estaba en una situación, dicho por el facultativo, muy grave a nivel psicológico. Entonces, nuestra fuerza era él. Es decir, teníamos que movernos para, ya que el colegio encima no hizo nada, pues nosotros teníamos que hacer todo el trabajo. Por eso es importante que los colegios, cuando pasan estas cosas, y obviamente las consejerías de educación, no miren para otro lado, sino que ayuden a las familias a cerrar ese círculo sangriento que abrió un delincuente. Además, abrieron un blog, me acabas de hacer acordar, abrieron un blog para desacreditarlos, para revictimizar a Juan. O sea, ya eso es crueldad pura. Sí, un blog que además lo abrieron pocos días antes del juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya, en donde, bueno, una vez más faltaba el respeto de Juan de una forma delirante. Juan ha tenido que escuchar hasta que han dudado de que él estuviera bien mentalmente, que tuviera una estabilidad emocional,
antes de esto, lo cual es falso, porque ellos saben que Juan en el colegio tenía amigos, jugaba al fútbol en el equipo, sacaba buenas notas, no tenía absolutamente ningún problema emocional más que los que ellos le crearon. Primero, el delincuente y segundo, los encubridores, que son todo el cuadro directivo del colegio, Claro. la asociación de padres y padres del colegio, y ese es el problema que tuvo Juan. Juan antes era una persona plenamente estable emocionalmente. Todas las personas que han conocido a Juan pueden dar fe de ello. No habrá ni una sola que no esté manipulada por el colegio que ponga en duda que mi hijo era un chico normal como otro cualquiera. Incluso creo que fue elegido capitán del equipo, o sea, de clase. O sea, que su vida era la de un... Yo no voy a poner a mi hijo por encima de lo que creo que es mi hijo, pero tenía una vida plenamente normal, sacaba buenas notas y socialmente se relacionaba con absoluta normalidad. Fuera parte de que el colegio haya pretendido, bueno, convertirlo en verdugo y al verdugo en víctima. Bueno, ¿qué pasó con el Sí. maldito, con este depredador Pues, numerario del Opus Dei? Después de ese juicio de provincial, que fue durísimo también para Juan, Juan estuvo sometido, yo le noté, bueno, primero tuvo que pasar en el auto de instrucción 3 pruebas periciales que duraron una media entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, la primera, entre el mismo horario la segunda, con médicos, psicólogos y médicos, psiquiatras y psicólogos, y la tercera sesión, que fue la más dura para él, que duró como una hora y media, en donde incluso pretendieron hacerle un análisis de sus zonas íntimas cuando habían pasado cantidad de años. Claro, Se no, negó, eso es absolutamente revictimizante. totalmente, de preguntas tipo si era homosexual, si su hermano era homosexual, si se masturbaban, si veían porno, una serie de preguntas que yo no sé si son necesarias, pero si eso es necesario, tal vez también en los cuadros de peritos deberían de revisar si no hay otro medio de hacer ese tipo de test. Exacto. El test que le dio a Juan fue de una absoluta credibilidad, por encima incluso de los patrones habituales, porque nos hablaron de un 98% de credibilidad, cuando no llegó al 100%, no porque no se adaptaran las preguntas y las respuestas, sino porque por falta de tiempo hubo alguna pregunta que no le llegaron a hacer. O sea que el cuadro de credibilidad de Juan, asumible totalmente y adaptable a un caso de abusos sexuales, era récord, dicho por las psicólogas y las psiquiatras. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues el juicio, digo, fue durísimo. Tras su testimonio, cuando llegamos a casa tuvimos que llevarle a urgencias porque tenía toda la zona trasera del cuerpo como un tablero, dicho por la enfermera que la atendió. Nos preguntó si había tenido algún punto de estrés y yo, sin decirle qué, le dije que sí, que muy serio. Además, y me un dijo, estrés extremo. Total. Esto va a consecuencia de lo que yo siempre digo, el tema de las declaraciones de las víctimas de abusos. Y aquí no me prolongo solo a menores, que también, y obviamente más, incluso en muchos casos, sino también a las mujeres maltratadas. Es decir, lo que se les somete repitiendo una y otra y otra y otra vez el relato. Mi hijo no lo hemos contabilizado al dedillo, pero probablemente haya tenido que testificar y contar su testimonio entre 20 y 25 veces, que se dice pronto. Bueno, pues tenía hasta los riñones, no ya la parte muscular. Los riñones los tenía contracturados. De hecho, su micción era oscuro color Coca-Cola, que nos asustamos. Wow. Y nos dijeron que se había contracturado toda la parte trasera del cuerpo. Esto lo digo no para ser más victimista, sino para que vea la gente la realidad de qué supone testificar hasta la saciedad cuáles han sido los detalles de tu delito, para que luego venga un fiscal o venga un juez o venga San Pedro de Roma a decir que las víctimas de abusos sexuales no son creíbles cuando no cuentan todo desde el principio. Yo al fiscal de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que actuó más como abogado defensor del victimario que como fiscal Ministerio Público de un Estado social y democrático de derecho, le diría que si a él un día
ya no hablo de su familia, no voy a ir a la familia. Puede sonar pedante y poco apropiado. Si a él un día le hubiese pasado lo que le pasó a mi hijo, probablemente igual ni lo hubiera contado. Porque mi hijo lo ha contado. Y lo ha contado desde el minuto 1 diciendo que ha sufrido abusos y acoso escolar. Hay mucha gente que se lo lleva a la tumba. Y a la gente que lo cuenta, lejos de cuestionarle y ningunearle y minimizarle, lo que debería haber hecho un ministerio fiscal, que para eso le pagan, es apoyar a la víctima y no al verdugo. Si a él le hubiera pasado esto, ya digo, probablemente se hubiera metido debajo de la cama, sus padres le hubiesen dado una palmadita en la espalda, lo hubiesen llevado o no a un psiquiatra, y dentro del delirio que supone eso, que venga él a cuestionar a una víctima porque no ha contado todos los detalles desde el principio, me parece repugnante. Ese señor, ese profesional del derecho, lejos de ser un profesional pragmático del derecho, lo que es un teórico que debería estar en un despacho rellenando papeles, pero no ejerciendo el Ministerio Público. Es lamentable la actuación de este fiscal en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Y lo digo sin ningún rubor, porque estoy seguro que no tiene la decencia ni el criterio para salir al paso de lo que estoy diciendo. Porque él sabe cómo actuó. La prensa que estuvo presente en sala sabe cómo actuó. Sabe cómo actuó la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Lamentable, vergonzoso y, desde luego, si esto crea jurisprudencia, estarán haciendo un flaco favor a lo que se supone que es un Estado social y democrático de derecho como es España. A partir de ahí, finalizado el juicio, con esos 11 años de sentencia condenatoria contra el pederasta, contra el delincuente, bueno, pues nosotros esperamos, y obviamente ellos recurrieron al Supremo. Bien, el Supremo, el Sala 2, que por cierto, el señor Cosidó, miembro del Partido Popular, senador del Partido Popular de España, miembro del Opus Dei, supernumerario del Opus Dei, hay unas declaraciones que están por internet en las que decía, todo ufano y sin un mínimo de vergüenza, que ellos controlaban la Sala 2 del Tribunal Supremo. Partido Popular. Hay que tener en cuenta también que el delincuente pederasta del caso Gaztelueta, y esto no lo he dicho públicamente nunca, por respeto y porque creo que en todas las familias puede haber una oveja negra, y esto no quiere decir que porque un delincuente pertenezca a una familia, toda la familia sea delincuente, ni mucho menos. Es sobrino de un alto cargo del Partido Popular. Un alto cargo del Partido Popular que nosotros, bueno, le respetamos hasta un punto, hasta que nos enteramos también por vía interna de que había hecho alguna llamada a Madrid interesándose por el delito de su sobrino. Bueno, cuando se nos dijo esto, obviamente cambió nuestra perspectiva. Él no es el delincuente es su sobrino, pero no se ha mantenido al margen, sino que en algunos puntos ha hecho todo lo posible para influir. Bien, el tribunal que vio el caso Gaztelueta en el Supremo estaba comandado por el juez Marchena, un juez de amplia trayectoria, un juez que a mí me consta que tiene una preparación, una formación jurídica muy buena, porque me consta que es así. Pero bueno, yo creo que una persona que también de los medios, y los medios tienen la importancia que tienen, ¿no? Pero cuando algo se publica y nadie sale al paso, es porque algo de verdad cerrará. Un juez que ha sido denominado estilete judicial del Partido Popular, sea el ponente de esta rebaja judicial de 11 años a 2 años, cuando es una rebaja que yo pedí, ya sabía que nadie me iba a responder, pero yo lo pedí, que tuvieran la decencia de explicarle a mi hijo, porque yo era incapaz y mi hijo pasó unos días horribles con esta rebaja, que tuvieran la decencia y la dignidad de explicarnos jurídicamente, no digo ya con manzanas, sino jurídicamente, cuál era el sentido de esta rebaja. Teniendo en cuenta
que dentro de mi formación jurídica existe un punto muy clave en esta rebaja, que es que se niega la condición de superioridad del profesor sobre el alumno, de un adulto sobre un menor. Vamos, creo que en primero de Derecho cualquier alumno lo vería. ¿Cómo es posible que un Supremo elimine una condición de superioridad de un adulto pederasta sobre una víctima menor de edad? Pero no contentos con esto, volviendo a lo del engrosar el relato a lo largo del tiempo, esa sentencia también hace hincapié en ello, que mi hijo no contó todo desde el principio. Es decir, ese juez y sus compañeros pretendían que, una vez más, una víctima de abusos sexuales se siente un día en una silla y les cuente a sus padres o a un psicólogo o a los dos al detalle todo. Y esto cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra sabe que es inviable. Ninguna víctima de abuso sexual. Cualquier persona con sentido común, Juan. Claro. Cualquier persona con sentido común. Claro. Entonces, esa sentencia, bueno, no hay por dónde cogerla. Es una rebaja. Yo no voy a hablar, obviamente España es un Estado social y democrático de derecho, sería un insulto a todas las personas que cayeron por el camino buscando que lo fuera. Yo no digo que España no sea un Estado social y democrático de derecho, me enorgullezco de que lo sea, pero desde luego hay sentencias que son inexplicables. Y esta es una de ellas. La del caso Nagore Laffage de Irún, por ejemplo, también aquella chica que un miembro del Opus, médico, psiquiatra del Hospital de Navarra, asesinó en San Fermines, propinándole una paliza terrorífica, rompiéndole el cráneo hasta por 50 partes. Y que este individuo del Opus Dei, de familia del Opus Dei de Navarra, o al menos su madre, haya estado, bueno, esté en libertad, haya estado después de esa sentencia trabajando como psiquiatra en Sevilla, y la pobre madre de Nagore Laffage tenga que estar aguantando con un valor indestructible porque da charlas sobre igualdad, sobre delitos sexuales, tenga que estar aguantando que el asesino de su hija esté condenado por homicidio, no por asesinato. Y todavía un abogado, que casualmente es el mismo que defendió al pederasta de Juan, haya llegado a preguntarle en el juicio si su hija era una fresca, si su hija llevaba tanga, si su hija... Estas cosas, un abogado en ejercicio, yo no estoy de acuerdo con que un abogado tenga derecho a todo. Mentira. Los abogados tienen una formación, tienen años de estudio, tienen una deontología profesional a cumplir. Y un abogado, por liberar a su cliente, jamás debería faltar al respeto de la víctima. Y esto los colegios de abogados deberían de tenerlo en cuenta. Hay límites que se están cruzando que son inaceptables. Jamás un abogado, por librar a su cliente de la cárcel, se puede dar el lujo de insultar y faltar al respeto en un juicio a la víctima, como se está haciendo en este país. Es lamentable, vergonzoso. Es revictimizar a las víctimas de una forma gratuita y lamentable. Pero bueno, a lo que voy. Una vez terminado esta sentencia, este señor tuvo también la indecencia de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, porque esa rebaja se ve que no le parecía suficiente. Se quería ir del todo de rositas. Bueno, pues el Constitucional, con muy buen criterio, decidió que no admitía ni a trámite su recurso. No es que lo aceptara a trámite y luego no, es que ni lo aceptó a trámite. Este señor ha intentado, como Cádiz el otro día, buscar errores procesales, buscar faltas de garantías jurídicas. Creo que yo, que no estoy poniendo en duda el Estado social y democrático de derecho, si en este país hay personas, delincuentes y encubridores, que se permiten el lujo públicamente de decir que en un juicio hay errores procesales y que hay falta de garantías jurídicas, el Opus Dei. O sea, el Opus Dei hablando de falta de garantía jurídica, cuando probablemente tienen colocados en la judicatura en España a infinidad de personas de su orden y mandato
Entonces, que esta gente pretenda hablar que con una rebaja de 11 a 2 años todavía ha habido faltas de garantías jurídicas, cuando un personaje lamentable en la Audiencia Provincial de Vizcaya le dijo a nuestra abogada que a ver quién estaba detrás de todo esto. Y le dijo, ¿quién te paga a ti? Y le dijo mi abogada, pues la familia. No, a ti te paga alguien más, porque si no, no hubiese llegado hasta aquí. Claro. Esas personas son las que luego achacan errores procesales y falta de garantías jurídicas. Es el mundo al revés. Deberían de tener un poquito más de vergüenza, taparse y reconocer que en el Opus Dei, como en otros órdenes de la sociedad, sean religiosos o no lo sean, hay pederastia, porque la existe. Y en el Opus Dei hay tanta pederastia o más que en otras congregaciones y en otros órdenes religiosos. Faltaría más que el Opus Dei, que ha sido probablemente de todas las órdenes religiosas de este país, o de las que más, tanto hablan de puritanismo, de pecado, de que, por ejemplo, no te puedes comer una galleta porque pone María, o cuando pasas por un kiosco te tienes que poner gafas negras para no mirar por si hay revistas pornográficas, cuando su mayor pecado es el sexo, porque lo tienen en la cabeza. Ellos consideran pecado cosas que no lo son, tanto a nivel religioso como a nivel cristiano, como a nivel lo que sea. Ellos llevan el pecado dentro, porque para ellos lo que para una persona normal y estable emocionalmente, no un tarado, no es pecado, para ellos lo es. Y eso es lo que el Opus debería corregir. Una de las muchas cosas que debería corregir, el pecado. La palabra pecado no es lo que ellos llaman pecado. La palabra pecado es lo que están haciendo en el caso Gaztelueta, en el caso Cociña, que acaba de salir, no sé si lo has visto. Ayer salió en Religión sí, Digital, sí. Sí. La compra del silencio de una víctima. Sí. Y de todos esos casos, que ellos saben, que yo también, no todos, pero ellos sabrán más que yo también conozco, tienen silenciados realidades, él llama verdad jurídica, yo llamo realidad silenciada. Esas realidades silenciadas que ellos han encubierto durante décadas y que están ahí y que han creado víctimas y que probablemente han creado víctimas que todavía a día de hoy necesitan ayuda y que no se atreven a denunciar, porque claro, denunciar depende a quién, pues te supone cambiar de domicilio, cambiar de provincia, cambiar de trabajo, cambiar de todo, porque las presiones, las amenazas que dirigen contra quien osa acusar al Opus de pederastia son de un calado perverso y tremendo. Ustedes han tenido que mudarse del lugar donde residían, sí. Sí, nos tuvimos que cambiar, nos fuimos a La Rioja, que es una comunidad autónoma limítrofe con Euskadi. Primero porque yo llevo desde que nací en Haro, en La Rioja. Mi mujer también tiene ascendencia riojana y bueno, era una comunidad amable para nosotros. Siempre lo ha sido, pero en un caso de estos aún más. Y además, públicamente debo agradecer porque La Rioja es una provincia, o sea, una comunidad autónoma no tan grande como otras en España, pero el corazón de la gente de La Rioja es muy grande. Y a mí me lo han demostrado. Me lo han demostrado porque desde que llegamos allí creo que la gente ha entendido por lo que estábamos pasando y mucha gente nos ha dado un abrazo, ya no solamente físico, sino metafóricamente hablando. Entonces, esto fue motivado porque mi hijo estaba encerrado en casa, mi hijo no salía, salir con mi hijo a la calle en Bilbao era como correr un maratón, porque iba por la calle a un paso, tenía miedo de ver a alguien, mi mujer tenía que estar con él encerrada en casa por prescripción médica constantemente, yo salía a trabajar, mi hijo el pequeño iba a clase, pero se convirtió en una situación inviable. Y además sufrí 3 amenazas a pie de calle. Qué fuerte esta historia, Juan. O sea, de verdad que es
increíble lo que les ha ocurrido y les sigue ocurriendo, ¿no? Sí, Y esta sí. impotencia de ver que las instituciones no funcionan a favor de la víctima, sino a favor del verdugo, como lo llamas tú, y de los encubridores. Bueno, yo también todo no es malo. Es decir, yo, por ejemplo, podría empezar loando la figura de la atención a nivel educativo en el País Vasco, en Euskadi, la atención domiciliaria que nos pusieron. Venían profesoras y profesores a casa a impartirle clases a Juan y era más gente excelente, de un nivel humano y genial, o sea, estupendo. Eso debo loarlo. Debo loar también la actitud de los jueces de la Audiencia Provincial de Vizcaya, no porque nos dieran la razón, sino porque creo que actuaron de una forma muy profesional. Debo loar también el juzgado de derecho, la actitud que tuvieron tanto el juez como la secretaria del juzgado, gente que incluso lloró escuchando el relato de Juan. Debo loar, obviamente, la actuación de psicólogos, psiquiatras y abogados de parte, es decir, tanto Leticia de la Hoz como Iñaki Villar, como Beatriz Salazar, como Araceli Medrano, gente tanto a nivel facultativo como a nivel jurídico, que han estado ahí en muchas fases de una forma, yo diría que desinteresada, comportándose como seres humanos. Y debo loar también, y en esto formas parte tú de alguna forma, la labor de los medios de comunicación, porque yo siempre digo, llevar en profundidad un tema de estos requiere que tu voz se escuche. Y para eso la prensa, los medios, ha habido profesionales que han antepuesto el plano humano al profesional. Y eso a mí me parece es algo que siempre voy a agradecer. Porque también ellos tienen sus medios que no informan, Claro, obvio. medios que tapan, medios que incluso, como en la última reunión que tuvimos con Omeya en Madrid, llegaron a insultar una vez más a Asociación de Infancia Robada, a decir que estábamos utilizando al presidente de la Conferencia Episcopal de España, cuando realmente fue un poco al revés. La reunión no la pedimos nosotros, la pidió él. Entonces, sí que los medios son fundamentales, porque siempre pongo el mismo ejemplo, aquellas películas que había de cuando había un testigo protegido y quedaba en una plaza llena de gente, no en un garaje. Pues esto es igual. Cuanto más gente sepa lo que está pasando, más protegida está la víctima. No es estigmatizar a la víctima, tampoco, como se ha dicho, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya en uno de sus capítulos, que se ha mencionado un poco, hablaba de la conveniencia de que su madre y yo, cuando los medios vinieron donde nosotros, un medio en concreto, accediéramos porque era la única herramienta que teníamos en aquellos momentos de zozobra donde estábamos solos contra la pared y a punto de ser fusilados. Entonces, que en un medio publicara esto, lejos de estigmatizar a Juan ni a nosotros, lo que supuso fue nuestro último recurso para seguir adelante. ¿Qué medio fue, Juan? Pues en aquel momento fue El Mundo del País Vasco, donde estaba como redactor Iker Rioja, que hoy en día está en el diario.es. Ahí Iker Rioja, la verdad es que ha sido una de las personas periodista que más ha estado con nosotros en los momentos malos, informando, ya no digo sacándonos la cara, informando de la realidad, de esa verdad jurídica que dice Ocariz, bueno, verdad jurídica y no jurídica, de la verdad. Y hoy en día, ya digo, está en el diario.es. También debo decir que ha habido medios en el País Vasco, como la Televisión Autonómica, ETV, Radio Euskadi, Deia, el periódico, por supuesto Religión Digital, a nivel de Madrid, con Jesús Bastante y José Manuel Vidal, que debo decir que son medios que siempre han estado con nosotros, que siempre nos han servido de altavoz y que, ya digo, lo han hecho no por un tema interesado de titulares, sino por un tema humano y de servicio público, que es lo que diferencia a un buen periodista
de uno que es, bueno, mediocre o malo. Es decir, en los medios, independientemente de que sean privados, públicos, siempre tienen que tener ese punto de servicio público. Si no, sacar noticias como hacen otros, con los titulares, así, ya me entiendes. Eso demuestra quién cree en la profesión, que yo soy un periodista frustrado, y quién no cree en ello. Ahora, quiero volver ahora sí a mi pregunta. ¿Qué pasó con este numerario del Opus Dei Depredador? ¿El Opus Dei como institución hizo algo? ¿Lo sancionó? ¿Lo expulsó? No, el Opus Dei lo que hizo de entrada fue decirnos que lo mandaban a Londres o a Inglaterra a estudiar inglés, que lo pondrían en manos de un cura, y cuando mi mujer les dijo, ¿y qué más queréis? Pues hombre, obviamente un psiquiatra, ¿no? No sé, Claro. una persona que tiene como un cura, bueno, pues está bien, a nivel espiritual le puede ayudar o no, pero ¿y qué más? Y no sabían qué más. O sea, entonces ellos luego han dicho que estuvo en Australia, bueno, exiliado durante un año aprendiendo inglés. En realidad, apartado del escándalo, apartado, jugando al olvido, ¿no? Sí, yo sé que en el Colegio Gastroneta ha habido un caso de otro que también fue preceptor de Juan, no voy a decir el nombre, una persona que también fue acusado de, bueno, de delitos, de abusos, igual de menor intensidad, y a este hombre también lo apartaron, desapareció, y bueno, yo sé que estaba en las catacumbas del colegio. Entonces, bueno, pues es algo muy habitual en ellos. Lo que hacen yo quiero ir a la carta que te escribe nada más y nada menos que el prelado del Opus Dei, que es la máxima instancia, ¿no es cierto?, de esta organización católica. Es como el superior general, el número 1, que está firmada desde Roma, del 2 de mayo del año 2022, y te dice en 2 páginas: estimado señor Cuatrecasas, a pesar de que la judicialización y la mediatización de un caso tan complejo como este suele complicar las relaciones humanas, deseo en primer lugar manifestarle cercanía, ¿no? Empieza con cierta empatía. Y luego pasa a decir más adelante, como bien se sabe, tanto el Colegio Gaztelueta como un representante de la Santa Sede sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil. En todo caso, una vez que la justicia civil se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial sin más consideraciones. Es un párrafo que realmente no se entiende, porque dice, nosotros tenemos nuestra verdad, la justicia civil ha dicho una cosa, hay que aceptarla, pero nosotros tenemos nuestra verdad. O sea, una cosa por el estilo. Y sigue diciendo, si la prelatura, o sea, él, Fernando Cáriz, la máxima instancia del Opus Dei en el mundo, si la prelatura no ha hecho manifestaciones públicas acerca de la sentencia, ha sido por un deseo de respeto hacia la verdad judicial, sin poner de manifiesto defectos procesales en el juicio, que es a lo que tú te referías. La decisión de evitar otros pronunciamientos públicos ha sido precisamente, y esta parte sí en fin, ha sido precisamente el modo de manifestar respeto hacia su hijo Juan, y le pido perdón si ha podido ser interpretado de otro modo. Reitero una vez más lo señalado arriba. Todos debemos acatar la sentencia. Tal y como solicita en su carta, he invitado a las autoridades del colegio a que cierren el blog que han utilizado en estos años para responder a las demandas informativas sobre el caso una vez que la justicia civil se ha pronunciado, cuando sabemos que ese blog no se abrió para responder nada, sino para atacar a Juan, a ti y a tu familia, ¿no? Aprovecho para informarle
que la postura del Opus Dei es la que se expresa en las directrices que dio mi predecesor en el año 2013. Y termina: tenga la seguridad de que le aprecio y de que deseo lo mejor para usted y toda su familia, y muy especialmente para su hijo Juan. Con un saludo respetuoso, Fernando Ocaris. Ni una puta línea de aceptación y menos de perdón. Nada. O sea, con una sentencia en firme, y sobre todo cuando tú cuentas que el pederasta no ha sido expulsado, sino ha sido cobijado, arropado por la institución, lo mandan a Australia para evitar el escándalo. Por Dios. Y con lo que acaba de ocurrir con el Opus Dei, yo te iba a preguntar si es que, porque tú luego has escrito una carta que merece estar en un cuadro enmarcado, porque ¿qué tal carta la que le respondes a Ocaris, diciéndole las cosas como son? Una carta extensa que reproduce religión digital. Sí, el diario también. Y yo no sé si es que después de eso ha habido algún tipo de reacción. ¿Te refieres reacciona a la carta mía? A tu carta. No, ninguna. Esta gente, bueno, primero, no pasó nada. No, ni espero que pase. Es decir, esta gente, primero, yo la conclusión que he sacado es que no sé si a nivel de ciencias serán unos ilustres. A nivel jurídico no tienen ni idea. Es decir, no sabe ni Manuel Goyarrola, el director del colegio en su momento, que decía que acataba, ni Ocaris saben lo que supone acatar una sentencia. Acatar una sentencia no es decir la acato y ya está. Es que las consecuencias de acatar esa sentencia se traduzcan en algo. O sea, primero, no tienen ni pajolera idea de lo que supone acatar una sentencia. Pero dicho esto, creo que lo que Ocaris realiza expresa en esa carta, viene a ser una línea continuista con lo que hizo el colegio, porque el colegio al final tampoco actúa por sí mismo. El colegio, en este caso, Gaztelueta, actuó siempre bajo mandato del Opus. Y es una carta hiriente, es una carta ofensiva, total, es una carta revictimizante, es una carta cínica, es una carta de mierda. O sea, digamos, ya para decir las cosas como son. ¿Ah? Sí, pensando bien, puedes decir, bueno, como son unos ignorantes, pues mira, pobrecillos, ¿no? Es el prelado del Opus Dei. O sea, no es cualquier funcionario. No, porque si esto lo hace, como hizo Manuel Goyarrola, rodeado de un patán del colegio y del presidente del Consejo de Administración, pues dices, bueno, pues mira, pero no, claro, Ocaris tiene que tener unos asesores, si él no es capaz. Cuando él firma una carta con su firma, tiene que saber qué está firmando, y obviamente los principios y valores de los que presume la obra en manos de su máximo exponente, que es Ocaris en estos momentos, pues deberían de tener cuanto menos humanidad, cuanto menos empatía hacia una víctima de pederastia. Cuando no lo hacen, vuelve a ser por lo mismo, porque ellos, como decía Humberto Eco, están acostumbrados a la lavadora de mierda, la lavadora de mierda que hasta ahora les ha funcionado porque había jabón y había agua. Les está empezando poco a poco a faltar el jabón y el agua, y se encuentran con que aquella impunidad de la que gozaban abiertamente, pues a día de hoy deja de serlo, y están empezando a salirles brotes verdes, pero al contrario, hoy día brotes marrones de todo lo que encierran y de esas realidades silenciadas que tiene el Opus Dei. Porque aprovecho también para hacer mención a estas mujeres en España, en Argentina, en Chile, que han sido durante años maltratadas de una forma lamentable por el Opus Dei, que les tenía trabajando como si fueran siervas, como trata el Opus Dei habitualmente a todas las mujeres, o a la mayoría de ellas, y sin cotizar ni a la seguridad social. Con lo cual, cuando se van del Opus, se encuentran con las dos manos delante, iba a decir una delante y otra detrás, no, sin tener un sustento, sin tener una seguridad económica, porque es que el Opus Dei, entre otras cosas, hasta para ir al dentista, cuando tú eres numeraria del Opus Dei, tienes que pedir permiso.
No, Y si el Opus Dei considera que una carie no es suficiente motivo para ir a un dentista, te dice que no y ahí te quedas. O sea, eso no lo digo yo. Me lo han contado numerarias del Opus Dei sentadas delante mío. Entonces, toda esta mierda, como todos utilizan la palabra, y la verdad es que viene en el diccionario de la lengua española, mierda, que está tapando el Opus Dei, le va a empezar a salir a borbotones. Y cuanto antes rectifiquen y no piensen que están por encima del bien y del mal, porque es lo que piensan. Yo he conocido gente del Opus Dei, y no digo toda, o sea, tengo hasta cuidado, soy generoso. He conocido a gente del Opus Dei que tiene no ya un problema espiritual, tiene un grave problema psicológico y psiquiátrico, porque han estado durante toda su vida sometidos a un yugo de, iba a decir, de fanatismo, ultraortodoxia, que los ha convertido en personas, hombres y mujeres, con un problema de sociabilidad, de empatía. Es lo que está demostrando el Opus Dei, no ya en el caso Gaztelueta, en el caso Cociña y en otros casos que irán saliendo, porque los tienen. Y si piensan claro que todo el mundo está temeroso, acurrucado, bueno, es que los que hemos dado la cara, que somos unos cuantos en ellos, con el Opus Dei, con los maristas, con los jesuitas, con los claretianos, estamos sembrando, abonando el camino para que lo que nos pasó a nosotros cuando tuvimos que denunciar que estábamos solos y sin un manual de instrucciones, nosotros estamos escribiendo el manual de instrucciones. Y cada vez vamos a ser más, somos más, porque hay gente que está empezando a sacar la mano, porque al final creo que es justicia, es verdad, y el reconocimiento por parte de las instancias que deben reconocer es parte de la sanación de las víctimas y supervivientes de pederastia. Y ese es el camino. Yo te felicito, Juan, porque estás literalmente haciendo historia, estás abriendo un camino, estás abriendo trocha, estás marcando y señalando un derrotero, y esta recategorización que acaba de hacer el Papa al Opus Dei va a abrir más esa trocha que tú y otros han iniciado. Yo, sabes que, bueno, desde que te conocí en Roma, vengo siguiendo tu caso y el de tu hijo, seguí, inmediatamente me vi completo el documental Examen de Conciencia, donde apareces tú con Miguel Hurtado. Te sigo a través de Religión Digital, sigo las investigaciones del diario El País, que desde el Perú creo que son para mí los dos medios españoles que más le dedican espacio al tema, al caso de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Pero también noto que tú, con todo esto, sientes aún confianza en el Papa Francisco, ¿no? Lo tratas incluso hasta con mucho respeto. ¿Crees que con él se ha avanzado en la lucha contra la pederastia clerical? Porque hay muchos activistas que más bien tienen una actitud mucho más escéptica, mucho más dura y crítica respecto de este Papa. ¿Cuál es tu opinión sobre él? Bueno, primero, a ver, yo respeto todas las opiniones, como no puede ser de otro modo. Yo creo que el Papa Francisco, cuando llegó al pontificado, al papado, se encontró con una iglesia rota internamente por dos claves. Primero, el tema económico, la banca vaticana, y dos, el tema de la pederastia. Venía de un pontificado, el de Ratzinger, que, bueno, él estaba comprometido también con este tema bajo el punto de vista de todo el caso de su hermano, de los abusos en Alemania, y creo que, bueno, el Papa habló de tolerancia cero, hizo una cumbre antipederastia, probablemente los resultados de esa cumbre no fueron de inicio los que se esperaban, porque, bueno, la gente en esto, y yo lo entiendo, porque soy parte de ello, tiene prisa. Sí. No quiere, una vez que has hecho un trabajo y has denunciado y has dado el paso de denunciar, quieres resultados. Yo lo he dicho muchas veces también, no bastan palabras, hacen falta hechos.
y lo he venido arrastrando durante años. Yo creo que el Papa ha dado pasos. Otra cosa es que se hayan traducido en hechos suficientemente contundentes para marcar un camino de prevención y de prevención de las víctimas. ¿Por qué confío yo en el Papa? Bueno, entiendo que puede haber también un tema, digamos, ¿cómo decirlo?, de línea editorial. Yo he tenido una formación de los jesuitas en Bilbao, mi familia por parte de padre también la tuvo. Yo los jesuitas, con la fama que puedan tener, confío hasta cierto punto. Los jesuitas, en nuestro caso, nos han ayudado a nivel, y lo quiero recalcar, no a nivel de hacer trampas como hace el Opus, sino a nivel afectivo, a nivel empático, a nivel de facilitarnos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tuvimos que cambiar de localidad una entrada del colegio jesuitas de Logroño, nos han ayudado. El Opus Dei ha hecho todo lo contrario, no solamente si se hubiese quedado quietito, pero no, es que encima nos ha metido la rueda. Claro. El Papa creo que es una persona que tiene detractores, muchos detractores, tiene desde un punto de vista político de detractores a las extremas derechas de Europa, tiene también una parte no de la extrema derecha, de la derecha en contra. Yo no creo que el Papa sea un Papa comunista, como han dicho por ahí. El Papa es un Papa y tiene alrededor una corte de personas de las cuales muchas, por las cosas que dice públicamente, quieren hundirle. Y esto, el Papa no es un dictador como Pinochet o como Franco, que dice esto se hace así, punto. No, no. O sea, tiene a su lado, bueno, pues el consejo de personas, algunas muy cercanas a él y otras muy lejanas a él. Yo confío en el Papa y confío además que el Papa de aquí a el tiempo que le quede, que Dios, al menos por mi parte, le guarde muchos años, está haciendo un trabajo y mucho del trabajo que está haciendo no se ve. Esto también nos pasa, ya sabes que yo soy diputado. Sí, claro, por La Rioja. Sí, pues también mucha parte del trabajo que hacemos los diputados no se llega a ver, no se llega a porque a veces también los medios con las prisas van buscando el foco fácil, es decir, la declaración, ¡pum!, y lo que está por detrás no se llega a ver. El Papa está haciendo mucha labor. Yo creo que el Papa es una persona más que comunista, humanista, tiene una formación de los jesuitas. Todo esto que se habla del pasado del Papa, que si vio un tema de abusos en Argentina y no lo denunció. Bueno, ¿quién denunciaba? Esto me pasó a mí hace poco también con la figura de Ángel Gabilondo, del defensor del pueblo, cuando se le acusaba de que él en su época de monje no conocía casos. ¿Quién denunciaba casos en esa época? Si nosotros no hemos denunciado hace los telediarios y nos han llovido tortas por todos lados. O sea, ¿quién en los años 60, 70, 80, 90 denunciaba casos de pederastia en España o en el resto del mundo? Nadie. Porque nadie tenía, y ahí sí que hablo, yo cuando me llaman, tanto a mi mujer como yo, hay gente, ¿sois unos héroes? No, mentira, el héroe es mi hijo. Yo soy el bastón del héroe, pero el que ha pasado todo el sufrimiento es mi hijo, él es el héroe, por mantenerse aún en pie, como el resto de víctimas directas. Entonces, yo no digo héroe, tampoco creo que sea valiente, porque cada uno nos conocemos, yo soy valiente hasta un punto, como todo el mundo. Lo que sí somos son padres responsables, porque cuando traes a un hijo al mundo te comprometes con tu hijo a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras. Y es lo que hemos hecho mi mujer y yo. Entonces, yo sí he sentido, aquella carta que nos mandó, sí que he sentido cierta cercanía por parte del Papa. El Papa tiene su agenda, tiene sus obligaciones y no puede estar velando las 24 horas por cada caso puntual de abusos sexuales, porque para eso tendría que tener, probablemente, y esto sí que podría ser una crítica, un equipo más sólido, con más gente que se ocupe de la pederastia de la Iglesia. Probablemente, y esto es algo que no lo sé por conocimiento propio, tiene un presupuesto, tiene una serie de personas, jueces eclesiásticos, el dicasterio para la doctrina de la fe, pero igual necesitaría más medios o más personas que pudieran encargarse de atender a las víctimas. Una pregunta final. Sí.
Sí. Una pregunta final, Juan, porque todo hay que decirlo, estás en unas vacaciones absolutamente merecidas y yo te estoy robando tu tiempo con tu familia. Al contrario, es un placer. Para mí también, para mí también. Em, el tema en España en Europa han habido varias comisiones de investigación que se han impulsado desde la propia Iglesia, ¿no? En otros casos desde la sociedad civil, pero tenemos el caso francés, que me parece uno de los casos emblemáticos, cerca, al costado de España, en Portugal, también lo han iniciado. Y yo, que sigo con cierta regularidad el caso español, me ha parecido increíble esta resistencia inicial, necia, pero tosuda, por parte de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Tú mencionabas a Gabilondo, que es el defensor del pueblo, para que sepa el público peruano. ¿En qué va eso? ¿Y qué crees tú que va a pasar? Bueno, como sabéis, esto es un tema que creo que debemos mencionar. A nivel de político, digamos, en el Congreso de Diputados, en junio de 2021, se aprobó primero una ley de protección integral a la infancia y la adolescencia, que es una ley pionera a nivel internacional, que cuando yo he viajado poco, pero alguna vez, hace poco en un simposio de maltrato a la infancia en Berna, en Suiza, otros países nos pedían el texto de la ley porque consideraban que era pionera. Creo que es una ley completa, todas las leyes obviamente van evolucionando a lo largo del tiempo, de entrada pueden tener lagunas que hay que completar y por supuesto las leyes hay que presupuestarlas. Bien, eso fue un inicio importante, pero estamos hablando de todos los ámbitos. Faltaba el de la Iglesia en esa ley, curiosamente, o sea, se hablaba de todos, pero no se mencionaba la Iglesia. Hace bien poco, antes de las vacaciones, se aprobó, bueno, antes de las vacaciones no, creo que fue en marzo, si creo, no creo, recuerdo mal, marzo-abril, se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y Partido Nacionalista Vasco, en donde se pedía encomendar una investigación con un informe posterior a la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo y su equipo, donde se tradujera de alguna forma, se expresara bueno, pues un informe de situación y de las víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia. Esto se aprobó en el Congreso de Diputados por mayoría de prácticamente todos los grupos, por la única excepción, como siempre, de la extrema derecha, de Vox. Vox. Vox sí que es un partido que además tiene muchos vínculos con la zona más ultraconservadora y ultraortodoxa de la Iglesia Católica. Digamos, bueno, Rouco Varela, etc. El que fue arzobispo de Madrid. Sí, se lleva muy bien, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, bueno, eso por un lado. O sea, los políticos, digamos, y me voy a incluir, estamos haciendo nuestro trabajo. Va a poder ir más rápido, menos rápido, a todos nos gustaría que fuese rapidísimo, pero todo merece un tiempo y en eso estamos. La Iglesia tuvo la falta de, no sé cómo llamarlo, de prudencia, de elegir para hacer una auditoría en España a un despacho de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, en donde Javier Cremades es un abogado. Sí, de un bufete importante en España. Sí, debe ser muy bueno en mediaciones mercantiles, bueno, tiene un capítulo. Y bueno, la extrañeza es que a un despacho de cierta relevancia a nivel mercantil, bueno, se le elija para un tema como son los abusos de la Iglesia. Se le contrata por parte de la Conferencia Episcopal y bueno... Pero después de muchos reparos, incluso sí, de críticas de la Conferencia Episcopal hacia los medios de comunicación que proponían estas cosas, que se abra una investigación por parte de la Iglesia y que presentaban cada vez más denuncias de abusos sexuales. Me refiero concretamente al diario El País, que fue cuestionado y atacado por parte de la COPE, que es la radio de la Conferencia Episcopal. O sea, la resistencia era una guerra abierta. Guerra abierta en la cual además se mentía, porque, por ejemplo,
voy a poner el caso de Luis Argüello, que fue portavoz ahora ya otra vez, Sí. de la conferencia episcopal. Este señor llegó a decir en público que los casos de abusos sexuales en España de la Iglesia eran un 0,2%. Este 0,2%... Eran muy pocos. Eso también aparece en el documental de Netflix, aparece también un vocero de la conferencia episcopal que dice lo mismo, ¿no? Sí, pero... No, habla de un 7%. Habla de un 7% el de Netflix, pero lo hace basándose en un copia y pega de Nueva Zelanda y no sé qué otro país. Es decir, pues si en esos países es un 7, aquí también será un 7. Bueno, por decir algo, ¿no? Pero es que lo curioso de Argüello... Sí, sí. Lo curioso de Argüello es que ese 0,2% lo saca de un informe de Fundación ANAR, fundación muy respetable en este país, que fue la primera que puso un teléfono de atención a las víctimas de maltrato infantil de todos los ámbitos. Y ellos decían en ese informe que de todas las víctimas de maltrato infantil que se habían puesto en contacto con ese teléfono de atención, el 0,2 era de la Iglesia. Lo cual no quiere decir lo que dice Argüello. Quiere decir que de todas las víctimas que se han puesto en contacto con Fundación ANAR, el 0,2 es de la Iglesia. Pero lo que no puedes es convertir esa verdad en otra. Es decir, que bueno, todas las víctimas que hay en España es un 0,2. Es jugar al trilerismo. Y es lo que está haciendo parte de la Iglesia. Entonces, la Iglesia contrata a este despacho en donde uno de los socios mayoritarios, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei. Claro, a mí cuando se me ha preguntado, dicen, bueno, pues es como si contratas a Florentino Pérez mis respetos al Real Madrid y a Florentino Pérez, para llevar un tema de abusos en el Real Madrid, le contratas de juez. Y dices, bueno, ¿qué va a decir? Claro, o sea, que juez y parte. Primero, claro, con la diferencia de que puede ser del Real Madrid y ser de derechas, izquierdas, centro, tal. No, es que el Opus Dei, los que lo conocemos, sabemos que funciona a golpe de silbato. Es decir, si tú estás en el Opus Dei y en un momento dado cometes la torpeza osada de situarte contra el Opus Dei, tienes los días contados. Te van a hacer, bueno, la vida imposible. Ya no es que ya me voy. No, es que si te has ido del Opus Dei y te vas, prepárate. Pues esto yo lo he vivido. Yo no he sido del Opus Dei nunca, pero lo he vivido en personas que conozco. No, yo conozco casos acá en el Perú, donde también tiene una presencia importante. Exactamente. Entonces, bueno, pues la contratación de este despacho demuestra que la gente de la jerarquía eclesiástica de este país, que pertenecen, vamos a decirlo, a una línea editorial obscenamente ultraconservadora, pues siguen buscando meter su cuña. Es decir, cuidado, no vaya a ser que aquí empiece a salir más mierda de la debida. Y claro, yo siempre digo, a los que no son de esa línea, que yo les tengo cariño y respeto, podría hablar de Omeya, podría hablar del obispo de Bilbao, nuevo obispo de Bilbao, Segura, podría hablar del obispo de Santiago, podría hablar del vicario de Cartagena, en fin, podría hablar del padre Zamorano en España, que estuvo durante años atendiendo a víctimas de abusos sexuales en Chile. Bueno, porque hay buenos obispos, hay buenos clérigos. Este obispo de Bilbao, yo acabo de leer declaraciones suyas, me parece que es un tipo comprometido en la lucha contra la pederastia clerical, ¿no? Sí, podría hablar de ya a nivel más vaticano, Hans Zollner, jesuita, que ha sido muy contundente siempre en sus declaraciones, Jordi Bertomeu, también jesuita, en fin, O'Malley, hay gente que desde el minuto uno ha estado ahí dando caña a quien debe dar, porque el encubrimiento y la complicidad no pueden tener cabida en la Iglesia Católica, nunca. Y por desgracia hay gente que lo ha hecho. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar al final con esta comisión? Pues al final la comisión Cremades, que ya digo, es más bien, ya desde el minuto uno te hacía rellenar un formulario en donde hablaba de afectados, como si fuera un accidente de tráfico, no sé. Yo creo que se va a quedar en la nada, porque por desgracia para una persona que además
y como él ha cruzado el límite, yo también tengo derecho a cruzarlo. A mí me ha llegado por mensajeros, no en primera persona. Yo no he hablado nunca con Cremades. Cremades me ha mandado mensajeros, tres en concreto, en un plazo de menos de un mes. De repente me encontré con 3 mensajes de personas que querían que Infancia Robada colaborara con el despacho de Cremades. Ante lo cual le dije, mire, yo, primero, ya no soy el presidente de Infancia Robada, no soy 20 años, ahora la presidenta es mi mujer, Ana Cuevas, y segundo, nosotros tenemos un consejo directivo y todas las decisiones se someten al criterio de los miembros de ese consejo directivo. Por mucho que yo dijera, Infancia Robada va a colaborar con el despacho de Cremades, si el resto de los miembros del consejo directivo dicen que no, mi opinión no cuenta. Claro. Entonces, ellos pensaban que yo funcionaba también al silbato, ¿no? Y todo firme. No hay dictadura ni Infancia Robada. Igual en sus filas sí. Entonces, dicho esto, yo creo que el despacho de Cremades no va a llegar a la cantidad de casos que hay, porque mucha gente ya, porque sea del Opus, no quiere ir donde Cremades. Pero eso es obvio. Habrá gente que cometa la torpeza, bajo mi punto de vista, de ir donde Cremades, pero no torpeza porque yo tenga nada contra él, al contrario, no lo conozco, sino porque creo que el Opus Dei tiene los tentáculos muy largos, que el Opus Dei no debe ser nunca juez y parte, ni tan siquiera para obtener testimonios, y que lo que va a hacer este hombre es un poco más o menos que los pocos casos que le lleguen, pues los administrará en un fichero y luego se preparará para atender a la Iglesia en caso de que haya que denunciar un caso y haya una indemnización de por medio. Esa va a ser la función de Cremades. En Cremades que nadie espere, con todos mis respetos, además algo que lo digo un poco entre pinzas, que nadie espere empatía, porque de lo que yo conozco de Cremades, nadie me ha transmitido que sus testimonios hayan tenido empatía. Sí debo decir, sin embargo, que los casos que conozco que han acudido al defensor del pueblo, de lo primero que me han hablado es de empatía. Me han hablado de que les han atendido muy bien, de que se han puesto a su entera disposición humana. O sea, que nadie me ha dicho, me han atendido de pena. No, todas las personas con las que yo he hablado, y he hablado con unas cuantas que han acudido a la oficina de defensa del pueblo, me han hablado de empatía. Y es algo que a mí también me transmitieron. Para entender la figura nada más, Juan, entonces, ¿hay 2 investigaciones en paralelo? O sea, una de la conferencia episcopal que se la han encargado al bufete de Cremades, que es del Opus Dei, y otra que lleva adelante Gabilondo, Ángel Gabilondo, de la Defensoría del Pueblo. Esas son las dos investigaciones en paralelo. En paralelo, sí. A ver, yo tengo más ¿Y de la Defensoría del Pueblo qué esperas? Pues mira, la Defensoría del Pueblo yo espero, además el camino está mucho más marcado. Cuando, por ejemplo, yo intervine como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la comparecencia de Ángel Gabilondo en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo, y bueno, una de las preguntas que se le hizo fue si acudía una víctima de cualquier otro ámbito del pueblo, ¿qué pasaba? Claro, como esto es un mandato que le han encomendado solamente para el espacio religioso de la Iglesia, y él dijo muy claramente, dijo, yo no voy a decirle a ninguna víctima que se ha confundido de ventanilla. Si aquí viene una víctima del ámbito familiar, obviamente se le va a atender. Otra cosa es que el mandato no es para eso. Yo el informe que voy a realizar, dijo Ángel Gabilondo, está enmarcado en la Iglesia. ¿Qué espero? Pues que en base... Pero antes de eso, ¿tiene un tiempo? Sí, ¿Cuáles son los tiempos de la Iglesia española y cuáles son los tiempos de la Defensoría del Pueblo? Sí. Bueno, en la Iglesia española se habló de un año. En el Defensor del Pueblo se ha hablado también de un año. Lo que pasa que, bueno, no se va a cerrar la puerta justo al año. Obviamente el Defensor del Pueblo tiene encomendados por mandato creo que 2 años más, pero en principio el trabajo se quiere hacer lo más diligente posible. Se ha empezado a recibir a las víctimas a finales de junio, principios de agosto, porque obviamente me consta que había un trabajo previo de este año. Había un trabajo previo basado en
en ir poniendo los cimientos, contratar una oficina de atención a las víctimas, fuera del espacio del defensor del pueblo, más que nada por evitar, ya me entiendes, la prensa, que vayas tú como víctima y te saquen, que igual tú no quieres, un poco la intimidad. Habrá víctimas que no les importe, pero otras van a ir salvaguardadas por protección de datos, respeto a la intimidad. Entonces, seguir buscando un espacio alternativo a la oficina de defensor del pueblo para que las víctimas puedan ir tranquilamente. Se han contratado servicios informáticos para hacer un archivo de todas las declaraciones de las víctimas. En fin, había un trabajo previo. Entonces, a partir de aquí, agosto es un mes, por lo menos de aquí a finales, un poco inhábil. Sí. Se seca en septiembre y lo que se trata es que las víctimas, aquello no es un juzgado, una comisaría de policía, que las víctimas vayan tranquilas a contar su experiencia, la que quiera, porque ese no es, tampoco es el objetivo. El objetivo, más que contar tu testimonio, de decir, me hizo esto, me hizo lo otro, no. Y es una pregunta muy sencilla. ¿De qué forma te hubieses visto satisfecho tus reivindicaciones, tus derechos que tienes como víctima en todo este tiempo que no se te han facilitado? Es decir, ¿qué lagunas has tenido como víctima para poder paliarlas a partir de ahora a ti y a los que vengan detrás tuyo? Ese es un poco, obviamente, si alguien quiere expresar mínimamente dónde ocurrió, qué ocurrió. Ya, que es también, libertad de cada quien. sí. ¿No? Pero un poco es buscar esos derechos que no ha tenido y que debería haber tenido para cubrir esas lagunas que tiene el sistema jurídico, sanitario, de asistencia social en España. A partir de ahí se elaborará un informe, para ello se ha creado una comisión de personas, creo que en total 18, que son personas de ámbitos psicología, jurídico, hay también algún miembro del Ministerio Fiscal, un poco para llevar el peso con reuniones, vamos a decir, puntuales a lo largo del tiempo, en donde aparte hay otra comisión que es un foro de asociaciones, en donde obviamente la Asociación Nacional de Infancia Robada ya ha confirmado que va a estar presente para ayudar, para que muchas veces un teórico puede tener mucho concepto teórico, pero los que hemos vivido esto desde un punto de vista pragmático, sabemos qué necesidades tienen las víctimas. Muchos pueden ser cosas que no se vean, pero que están ahí. Sí. Este foro de asociaciones también se pondrá en contacto con esta comisión y aparte hay un grupo de atención a las víctimas directa, es decir, personas que van a atender a las víctimas cuando el relato tenga que ser presencial, que está formado, bueno, de momento creo que son 3 o 4 personas, pero probablemente se ampliará. Entonces hay un poquito más de esperanza en el caso de la Defensoría, de este foro independiente, años, y de la Iglesia muy poco. Sí, esto va a concluir en un informe que el propio defensor del pueblo, que por cierto, durante todo el proceso puede comparecer a petición propia o a petición de los partidos políticos en la comisión que tiene activada Congreso-Senado, y cuando termine se presentará en el Pleno del Congreso de Diputados ese informe por parte del propio Ángel Gabilondo, y a partir de ahí, como el que ha hecho la encomienda es el Congreso de Diputados, será el Congreso de Diputados quien tenga que legislar esas peticiones de ese informe que estará elaborado con la aquiescencia de los profesionales y de las propias víctimas. Ya, Ese es un modelo. Eso suena más o menos bien. Sí, sí. Ya. Yo lo veo que, a ver, venimos de la nada. Yo siempre les digo a las víctimas, tener paciencia, venimos de la nada. No había nada. Muchas veces por correr tampoco se consiguen las cosas. Sí, pues. Esto es una carrera de fondo, no es de velocidad. Y los que llevamos años con esto lo sabemos. Entonces, estas víctimas, que también me merecen como víctimas todo el respeto, que tienen tantas prisas, yo les diría, mira, yo con mi hijo y mi mujer y mi otro hijo y mi familia estamos con esto mi hijo desde el 2008, nosotros desde mayo de 2011. Hemos tenido mucha paciencia y podemos seguir teniendo toda la paciencia del mundo, porque además mi hijo progresa adecuadamente. Si mi hijo no hubiese progresado adecuadamente, pues igual también estaría yo claro, de otra forma. Obvio.
Pero es que los cambios, y sobre todo, yo no hablo de la Iglesia, que la Iglesia, los tiempos son de otra forma. Tiene otros En tiempos. política llevan un tiempo y es necesario, los cambios necesitan espacios, tiempos. Y estamos en ello. Y se está progresando, ya he contado antes, la ley de protección de la infancia y la adolescencia, lo del defensor del pueblo. Hace muchos años, ojalá hubiésemos tenido esto. No teníamos nada. No había ni estatuto de la víctima, que en España es del 2015. No había protocolos de actuación, que el primero que me consta a mí, pionero, fue el del País Vasco en 2016, porque lo que había antes era nada. Era un globo pinchado. Claro. O sea, eran 4 líneas y punto. Vaya usted a la comisaría, ponga la denuncia. No había nada. Esto ha ido progresando a lo largo del tiempo y se han conseguido avances. Y se van a seguir consiguiendo avances. Y estoy seguro que el Vaticano, por lo menos mientras sea Papa Francisco, también está trabajando en ello y se van a hacer muchas cosas a partir de ahora. Muy bien, mi querido Juan. Yo te agradezco enormemente por tu tiempo. Me siento un poco mal porque creo que te he robado parte de tus vacaciones ultra bien merecidas. Y nada, tienes todo mi reconocimiento, mi aprecio, mi respeto a ti, a tu familia, a tu hijo Juan. Nada, estoy contigo para lo que necesites desde acá, este lugar recóndito llamado Perú. Un gran abrazo. Un gran abrazo a Perú, a ti, y también quisiera terminar brevemente. Sí, claro. Asociación Nacional de Infancia Robada está en estos momentos inmersa también en una campaña a nivel europeo que se llama Justice Initiative, que viene propiciada por la Fundación Guido Fleury, Fundación Suiza. Nosotros estuvimos en octubre del 21 en Berna en un simposio con otros países. Infancia Robada es la asociación en España encargada de llevar a cabo, de plasmar esta campaña. A partir de este mes, de este otoño, va a haber una campaña muy bien planteada, con fotografías de víctimas. Esta campaña se inició hace ya unos meses en la Bienal de Venecia. Es un fotógrafo que ha colaborado con National Geographic, con Getty Images. Y bueno, esta campaña lo que pretende básicamente es, se ha presentado una moción en el Consejo de Europa para que el Consejo de Europa recomiende a todos los países miembros de la Unión Europea un reconocimiento a las víctimas. Ha habido ya 2 experiencias, vamos a decir, piloto, Francia y Suiza, en donde el Estado ha dado una indemnización simbólica a las víctimas que colabora un poco en su reconocimiento a nivel de Estado. Entonces, se pretende que el resto de países, también España, puedan, de alguna forma reconocer a todas las víctimas de todos los ámbitos del maltrato infantil, no solamente del religioso, pero también del intrafamiliar, del deportivo. Y bueno, estamos inmersos en esta campaña. La persona que la dirige es Ana Cuevas. Y bueno, vamos a ir adelante también con este reconocimiento, porque creemos que aunque nosotros somos una asociación de víctimas de la Iglesia, este tema, por desgracia, ocurre en todos los ámbitos de la sociedad y hay que luchar para prevenir y para reconocer y acompañar a las víctimas que, por desgracia, han pasado por estos delitos. Realmente todo mi reconocimiento por el trabajo ejemplar que has venido haciendo y sigues haciendo en esta guerra contra la pederastia clerical en España, querido Juan. Un fuerte abrazo desde el Perú. Un abrazo y para lo que haga falta, aquí nos tenéis. Y por supuesto, a las víctimas de Perú, también un abrazo y que cuenten con nosotros en la medida de nuestra posibilidad. Fue Juan Cuatrecasas de Infancia Robada. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.